Gracias por estar aquí, por su presencia, por mostrar interés en temas como este. Por supuesto, muchas gracias al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por hacer posible este espacio. Y por supuesto también muchas gracias a las personas que me acompañan, que en un momento presentaré. Mi nombre es Diego Aarón Gómez Herrera. Soy consejero electoral en el Estado de Nuevo León, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de ese estado. Y me siento muy honrado de estar aquí, de haber venido aquí, sobre todo de tener la oportunidad de exponer este tipo de temas y también honrado, obviamente, de estar acompañado de personas tan distinguidas en sus diferentes ámbitos de actuación. Me acompañan Melissa Amezcua Yepes, quien en un momento tendrá la oportunidad ella de comentar sus reflexiones sobre el libro que estamos aquí presentando. Y también me siento muy honrado de estar acompañado de Aldo Alan Chavarría Montiel, quien también en un momento más tendrá el uso de la voz para exponer sus ideas sobre este texto que estamos presentando aquí. Muy bien, entonces, sin más preámbulo y para entrar a la esencia de por lo que estamos aquí, el objetivo de estar presentes aquí es hablar sobre este pequeño libro que tenemos algunos ejemplares aquí, por lo que sea, así que si alguno de ustedes quiere tenerlo, puede acercarse con nosotros al final y lo tendrá. Este libro que, como su nombre lo indica, experiencias de personas con discapacidad candidatas a cargos de elección popular en 2021 en el estado de Nuevo León, lo que nos presenta es una serie de datos, tanto demográficos, para entender dónde se encuentra o cómo se encuentra, mejor dicho, la población con discapacidad, pero yo diría, incluso más que esos datos demográficos, nos presenta también muchos datos de la propia percepción de las personas con discapacidad y en particular de las personas con discapacidad que han contendido a cargos de puesto popular en el Estado tienen. A grandes rasgos lo que vamos a ver en este texto es que tenemos por una parte este reconocimiento que se hizo recién en 2021 de que las personas con discapacidad a través de medidas afirmativas pudieran participar en la elección. Pero por otro lado también yo diría cierto descontento de al menos algunas de esas personas con discapacidad de la forma en que esto se ha dado y cómo se ha desarrollado. Entonces, a continuación, sin más preámbulo, me permitiré ceder el uso de la voz a mis acompañantes y antes de ello me permitiré leer una pequeña síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz. Empiezo con Melissa Amezcua Yepes. Ella es doctora en Sociología por la New School for Social Research. Es profesora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es coordinadora de la línea de participación y ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la Universidad de Guadalajara y directora del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Actualmente es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Jalisco. Melissa, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Espero que podamos escucharnos porque estoy dándome cuenta que afortunadamente estamos rodeados de muchos otros espacios de diálogo, así que, bueno, tengamos un poco de paciencia y trataré de hablar más fuerte. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León esta invitación. Me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de presentar este trabajo que realizan ahí en el instituto, titulado Experiencias de personas con discapacidad candidatas a cargos de elección popular en 2021. El cual me parece es reflejo de este compromiso continuo, ¿no?, del instituto y de los institutos electorales con el garantizar la participación política de las personas sin distinción de género, de raza, de identidad,
o por vivir alguna discapacidad. El presente trabajo es un trabajo que considero realista, crítico y propositivo. Es realista porque reconoce los límites de los lineamientos con los que contamos para la postulación de candidaturas. Es crítico porque enfatiza los retos que debemos de enfrentar tanto las autoridades electorales como los partidos políticos y la ciudadanía en general. Y es propositivo porque muestra por qué es fundamental conocer y aprender desde las vivencias de las personas que viven alguna discapacidad y buscan espacios de participación política y representación. Es, por tanto, un trabajo que se posiciona, desde mi perspectiva, en el impulso de acciones afirmativas que de manera consistente estamos promoviendo, pero a diferencia de otros estudios que a menudo nos ofrecen datos duros, pero a menudo también fríos y decontextualizados, este trabajo apuesta por la importancia de considerar cómo viven realmente las personas con discapacidad sus candidaturas. ¿Y por qué es este enfoque tan importante? No es únicamente por darle voz a los actores, lo es también porque nos ofrece un conocimiento muy valioso que solo la posicionalidad social de los actores involucrados puede otorgarnos. Este libro está estructurado en 3 partes. No podré hablar a profundidad de todas ellas, pero quisiera puntualizar algunos aspectos tratados en estas secciones. La primera parte hace un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en Nuevo León. La segunda ofrece un marco conceptual para el análisis. Y finalmente, el libro propone una sección de resultados de entrevistas a profundidad con personas con discapacidad. El diagnóstico de las personas con discapacidad en la entidad de Nuevo León es clave porque nos permite reconocer que en el ejercicio de derechos políticos electorales no estamos partiendo de un mismo piso. Este es más incierto, más resbaloso, más dificultoso para algunas personas. El diagnóstico entonces muestra que las personas con discapacidad, de las cuales se ha podido tener información en este diagnóstico, viven diversas barreras, además de obstáculos por limitaciones físicas, como son también las barreras sociales, ¿no? Estereotipos prejuiciosos, barreras económicas, barreras de formación, educación, de profesionalización, así como un insuficiente acceso a capital social y cultural, que son herramientas inseparables de una socialización sin la cual las personas con alguna discapacidad han sido históricamente excluidas. Además, el diagnóstico en esta primera parte subraya que las personas con discapacidad son más susceptibles de violencias que profundizan las condiciones de desventaja y de vulnerabilidad que ya experimentan. Con sustento en estos hallazgos que se vierten en este diagnóstico, la segunda parte del libro nos presenta una propuesta conceptual para analizar estos obstáculos que viven las personas con discapacidad en el ejercicio de derechos políticos. Esta sección entonces presenta una discusión que me parece muy relevante sobre paradigmas y modelos que han enmarcado la comprensión de la discapacidad. El argumento que se puede recoger de esta sección es que las diferentes formas en que se ha conceptualizado la discapacidad a través del tiempo han sido parte del proceso de exclusión política y de lo que podríamos llamar una especie de muerte cívica de la que han sido objeto las personas que viven alguna discapacidad. Presenta también la evolución de la concepción de las personas que viven con discapacidad como objetos pasivos a sujetos de derechos, evolución que ha sido sin duda el resultado de una combinación de activismo, de política y de reflexión ética histórica. La propuesta del trabajo en esta sección teórico-conceptual es que debemos de ejercer un análisis de intersecciones, un análisis interseccional, es decir, estudiar las diferentes formas en que distintas desigualdades o posiciones de desventaja interactúan o se interconectan, generando otras y más profundas formas de exclusión. La tercera parte del libro
que desde mi perspectiva constituye una muy importante contribución de este trabajo, son en sí mismas ya las experiencias de personas candidatas con alguna discapacidad en el proceso electoral del 20 y del 2021. Entonces, en esta parte conocemos desde su propia voz los procesos, por un lado, y acciones por medio de los cuales se conformaron estas candidaturas, y también los factores que podríamos pensar inciden en un desempeño positivo, pero también negativo en las candidaturas. Desafortunadamente no cuento con el tiempo suficiente para ahondar, ¿no?, en los hallazgos que arroja esta última sección del libro, pero me detengo brevemente en un par de aspectos. En la conformación de candidaturas, este estudio reafirma que las diversas desventajas que viven las personas con discapacidad les cierra también la posibilidad de un mayor y más pleno desarrollo en el ámbito público, por lo que también viven obstáculos para construir una trayectoria política con reconocimiento por otros actores políticos. El estudio muestra que los partidos políticos siguieron diferentes rutas para el reclutamiento de candidaturas. Y aquí contamos con testimonios muy valiosos que dan cuenta de estrategias que, por un lado, privilegiaron la intermediación vía organizaciones y asociaciones en donde participaban las personas, o por otro lado, optaron por la imposición y coerción para llenar los espacios. Este análisis, por lo tanto, comprueba que, como en el caso de otras medidas de reparación, las acciones afirmativas para las personas con discapacidad se aterrizan frecuentemente de manera exitosa por medio de una cadena de intermediaciones. En cuanto al qué influye en el desempeño positivo de estas candidaturas, tanto en el periodo de campaña como en el éxito, ¿no?, el lograr éxito en las urnas, las personas que se entrevistaron para este estudio señalaron la importancia de la militancia política previa y alguna experiencia en la administración pública. Algunas mencionaron que haber participado en otros espacios de participación, ya sea en espacios universitarios, educativos, incluso en algunos espacios más de convivencia, como en las iglesias, ¿no?, religiosos. Tener un rol activo en la comunidad fue fundamental para brindarles herramientas necesarias en el desempeño de sus campañas. Las personas que resultaron electas coincidieron en que las candidaturas son meramente testimoniales si no se cuenta con el apoyo de una estructura organizacional sólida, y señalan como vital sus experiencias pasadas en otros ámbitos y el sentido de pertenencia que ahí desarrollaron. Las candidaturas de personas con discapacidad que se vierten en este trabajo experimentaron diversos obstáculos que en su mayoría apuntan al fracaso de los partidos políticos en tomar en serio los retos de las acciones afirmativas. Las personas que participaron no contaron con la información pertinente y oportuna, tampoco con la asesoría o acompañamiento de los partidos políticos en campaña. No contaron con los recursos que les correspondían y enfrentaron además el gran reto de hacer campaña sin condiciones de movilidad o infraestructura adecuadas. El estudio señala que los partidos políticos tampoco están trabajando en conformar sus grupos y su militancia con personas que viven alguna discapacidad, y como ha sido en el caso de integración de mujeres, siguen postulando a demarcaciones territoriales sin competitividad. Finalmente, quiero mencionar algunas de las recomendaciones que también surgen de este estudio. Por un lado, a los partidos políticos, pero también lecciones que me parecen muy importantes para las autoridades locales. En cuanto a los partidos políticos, este trabajo muestra la importancia de conducirse con mayor transparencia respecto a los recursos. Actuar con una mayor equidad para colocar candidaturas en bloques competitivos, ubicar a las personas además en demarcaciones a las que pertenecen, aprovechando así ya las bases sociales con las que cuentan, y además tienen un gran reto en lo que se refiere a la capacitación de sus candidaturas, ¿no?, respecto a las funciones que desempeñarán estas personas en sus cargos, pero también respecto al diseño de campañas exitosas. En cuanto a los institutos locales, estos tienen importantes oportunidades
en involucrarse para ofrecer capacitación y formación a nivel local, establecer filtros más rigurosos a las candidaturas, esto con el fin de evitar simulaciones que, como nos hemos dado cuenta, se han tornado frecuentes en procesos electorales recientes, y también redoblar esfuerzos en sancionar casos de usurpación de candidaturas. En la jornada electoral hay algunos retos como identificar espacios, ¿no?, con arquitectura universal, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y el diseño incluyente de los materiales electorales, que si bien se han hecho esfuerzos también en procesos electorales recientes, tenemos ahí también muchas ventanas de oportunidad. Así que bueno, el estudio que nos ofrece el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León es una muy importante y bienvenida aportación, contribución al análisis de los retos de la democracia incluyente que debemos enfrentar, pero también considero que nos aporta insumos muy novedosos en términos conceptuales y metodológicos para continuar analizando estos retos y estas oportunidades. Muchas gracias y les invito a todos a consultarlo en manera electrónica, que ya está también en el portal del Instituto, y bueno, por aquí hay algunos en físico impresos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belisa, por tus ideas, reflexiones sobre este texto. Algo que remarco mucho cuando mencionas es el carácter del libro, que mencionas que es realista, pero a la vez propositivo. Y qué bien que sea propositivo, porque hay que recalcar algo muy importante, que no sé si sea algo de sorprender o no, pero este tipo de medidas afirmativas es algo muy reciente en el estado de Nuevo León. Quizás en otros estados tenga más tiempo, pero en el estado de Nuevo León es algo que apenas empieza, algo tan reciente como apenas el proceso electoral pasado, por lo que este tipo de obras no es que no existieran antes, sino que, diríamos, no tenían material para poder exponer esto que ahora estamos viendo ahora. Muchas gracias de nuevo, Melissa, y ahora le cedo el uso de la voz a Aldo Alan Chavarría Montiel. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de presentar este libro, que lo personal yo aplaudo desde el nombre, porque, pues bien lo dice, es una experiencia de personas con discapacidad. Y si es una experiencia es porque estamos abogando a la máxima de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es dada de nosotros y nosotros. Y eso quiere decir que efectivamente ya se está dando la participación de las personas con discapacidad dentro de los procesos electorales, y lo cual pues es tal cualmente vivencial este libro. A mí me encanta que parte desde un marco conceptual, parte desde una deuda histórica que ha tenido pues toda la sociedad con las personas con discapacidad, y que conforme vas avanzando en el libro te das cuenta que muchas de estas vivencias se ven reflejado, muchas de las recomendaciones que año tras año o intervención nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud precisamente sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Primero parte desde un concepto que muchas veces aquí lo vivimos las personas con discapacidad, que muchas veces el derecho a la educación tiene que ver más por la lucha de los papás de los derechos de la persona, de sus niños, que porque se establece por en sí el derecho, ¿no? Entonces parte de muchos conceptos vivenciales, y que muchos de esos conceptos los vivimos las personas con discapacidad. Y algo que me encanta que toma en cuenta en el libro son las intersecciones, porque pues aquí en un ambiente rural las intersecciones se vuelven todavía más difíciles. Hablamos que muchas veces no tienen un intérprete de lengua de señas, una persona con discapacidad, y no hablemos si se combinan con discapacidad con otra intersección, ¿no? Entonces todo este tema precisamente abona a la máxima de nada de nosotros y nosotros, porque solamente se puede haber una verdadera inclusión y un verdadero respeto de los derechos de las personas con discapacidad cuando haya personas con discapacidad realmente en todos los aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como platicaba hace rato, el libro también, dentro de las vivencias, plasma muy bien esa falta de atención a los derechos de las personas con discapacidad. Inclusive habla por ahí anecdotario de una persona que dice: yo no estaba buscando la candidatura, a mí me buscaron y me ofrecieron la candidatura. Y eso habla también del trabajo que están haciendo los institutos electorales en cada estado.
porque también, como comento, ¿no? Pues aquí en las zonas rurales se vuelve más acentuado todos estos problemas que en la convención nos han hecho pues observaciones durante varios años, ¿no? Es por eso que de verdad aplaudo todo este antecedente, porque si bien Nuevo León es de los principales estados, pues qué mejor que nos haya documentado esta parte, ¿no? Y por ejemplo, en las conclusiones también me gusta mucho que sea muy puntual, ¿no? Y sobre todo abonando al artículo 29 de los derechos de la convención, donde pues deben estar tomando posesión en gran porcentaje en la participación de la vida política y pública, ¿no? Y me encanta también que revisa estos números, ¿no? Donde bien comentaba mi compañera Melissa que hubo muchas usurpaciones de las candidaturas, que inclusive les recomiendo por ahí, estuvimos sumándonos en un conglomerado de asociaciones, se llamaba Yo Voto también, donde si buscan ahí el ex, ahora ex Twitter, van a ver que involucramos también a varios candidatos de la presidencia y eso, y pueden ver este tipo de anécdotas, ¿no? Que de repente nos dedicamos a buscar o acusar ese tipo de candidaturas y que en dados casos era ridículo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me encanta cómo aborda el libro, como comentan, de una manera propositiva, y sobre todo que hay un antecedente sobre esta parte, ¿no? Y sobre todo abonando a la convención, ¿no? Y de verdad los invito a que lo lean, que busquen, y sobre todo igual que sea pues material de estudio para los otros estados, para que sigan haciendo este trabajo de que involucren más a las personas, y las intersecciones es lo más difícil que podemos pues afrontar las personas con discapacidad, y eso también habla del trabajo que han hecho los institutos electorales de cada estado, ¿no? Y pues muchas gracias, y los invito a que ahí le den una buena leída al libro. Muchas gracias, Alan, por esas palabras, y lo que rescatas muy bien de que... Sí, adelante. Perdón, me faltó comentar algo, un anecdotario que ahorita me llegó. Aquí en el estado de Jalisco estuvimos trabajando en un modelo de atención con Rodolfo Torres hace un par de años, 3 años, y una anécdota muy importante que habla precisamente, que abona a lo importante que debe de ser de que las personas con discapacidad tomen puestos, o más bien las candidaturas electorales. Una anécdota que nos contó alguien de la comunidad sorda es que él sufrió un abuso por parte de la policía, porque no supo cómo atender. Le marcaron el alto en una revisión de rutina que le llaman, y él al ser sordo no se detuvo, y pues los policías actuaron con violencia, ¿no? Entonces a esos niveles es tan importante que las personas con discapacidad tomen las candidaturas de puestos electorales. Muchas gracias, Aldo. Y algo que dices efectivamente, que es, el libro trata, el punto central es la experiencia o las experiencias, las vivencias de las personas, que al fin de cuentas lo que hay detrás de hacer posible que personas con discapacidad siempre debe ser que las vivencias que tienen esas personas verdaderamente se traduzcan en políticas que hagan un cambio, que beneficien sobre todo a las personas con discapacidad, aunque vemos que todavía falta un buen trecho para que este tipo de cosas se lleguen a concretarse. Muchas gracias a los dos. Ahora, para concluir esta parte de la exposición, me tomo la libertad de concluir con breves conclusiones o breves comentarios sobre lo que yo pude apreciar de este libro. Y como decía al principio, rescato mucho la parte central, que es exponer las experiencias de las personas. Porque por un lado, al ver estas acciones afirmativas, nosotros desde una esfera quizás externa podemos celebrarlo y decir qué bueno que se está tomando en cuenta a las personas con discapacidad. Pero cuando analizamos o ponemos atención, mejor dicho, que además es una obligación hacerlo, a lo que las personas a quienes se han dirigido estas acciones afirmativas tienen para decir, veremos que al menos en este caso en concreto queda una sensación agridulce, porque por una parte es cierto y reconocen este paso adelante
de que se tomen en cuenta a las personas con discapacidad, pero también varias personas de ellas lo que dicen es que más bien los partidos políticos, al incluir a personas con discapacidad, lo hacen más bien como una obligación, porque tienen la obligación de hacerlo, pero no con una convicción. Entonces se vuelven, en palabras de las propias personas o de algunas personas con discapacidad, los partidos se vuelven más bien como estar buscando a personas con discapacidad para cumplir con esta cuota, pero sin darles ni todas las herramientas ni toda la información, que es el derecho, de hecho, de las personas, de todas las candidatas, tener esos recursos, no nada más de las personas con discapacidad, como lo decía Melissa. Entonces creo que aún falta mucho por hacer, y de nuevo que siempre retomo este tema, que se ve muy bonito que podamos presumir que hay acciones afirmativas o que incluso la ley ya contempla este tipo de medidas, pero si al fin de cuentas no se refleja en la realidad que podemos sentir, que podemos palpar, no está sirviendo de mucho. Y algo con lo que conecto con lo que decía Aldo, con lo que viven las personas, por ejemplo, en este tipo de, mencionaba él, en esta revisión de rutina, que de rutina no tiene nada porque además es completamente ilegal, inconstitucional, y en otros aspectos tan, ahora que lo analizaba, tan, diríamos, poco considerados, como decir, en el texto decía una persona como propuesta o como exigencia para el Instituto Electoral, esta persona mencionaba que los espacios de votación tuvieran realmente las adecuaciones necesarias o las capacidades, mejor dicho, para que cualquier persona, sin importar su condición física o limitación o cualquier otro tipo de situación, pudiera ejercer su voto. Y me quedo pensando que es algo tan ínfimo, pero no lo digo de una forma despreciativa, sino ínfimo me refiero a que en realidad eso es súper pequeño comparado a la gran obligación que tiene el Estado de proveer de espacios de movilidad para todas las personas. Y lo vemos que México realmente es un país muy violento en términos de movilidad. Para una persona que quizás no tiene discapacidad o no vive con una discapacidad, es difícil, por ejemplo, ser peatón. Ahora imaginemos para una persona que no puede caminar, que no puede ver, están completamente, muchas veces, si no pertenecen o si no tienen ciertos privilegios para moverse, están condenados a estar la mayor parte del tiempo en sus casas o en el lugar donde están residiendo. Entonces yo pienso que al fin de cuentas, que haya personas con discapacidad en la toma de decisiones es precisamente para que se refleje en acciones como esas, tan cotidianas como poder ir a la tienda, poder ir al cine, poder ir a un restaurante, como es el derecho de cualquier persona. Entonces, una vez dicho esto, por supuesto que celebro la existencia de este libro, y de nuevo invito a todos ustedes a que al final se acerquen para tenerlo, porque tenemos algunos ejemplares, si es de su interés. Y de nuevo, muchas gracias. Entonces, antes de terminar, me tomaré el tiempo de ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer a nuestros panelistas para que puedan ellos atender esas dudas o comentarios o entablar, digamos, una conversación y no solamente estar exponiendo las ideas desde nuestra perspectiva. Así que si alguna persona tiene algo que decir, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, mientras piensan alguna observación, algo importante que se me olvidó mencionarlo, es que al final de cuentas también no solo estamos cuidando los derechos de las personas con discapacidad, sino también de las familias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros países, en el tema jurídico, la figura, por ejemplo, del cuidador está muy bien arropada en los derechos de las personas con discapacidad, donde los cuidadores pueden recibir un sueldo por parte del gobierno en el tema de esa asistencia, ¿no? Entonces, eso cabe recalcarlo mucho, ¿no? Que a veces nos olvidamos del entorno que afecta también a las personas con discapacidad, ¿no? Cifras alarmantes donde, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de un 60% más de probabilidad de que una familia sea pobre cuando un miembro de la familia tiene discapacidad. Y obviamente eso se ve reflejado
pues vuelvo a lo mismo, ¿no? A la deuda histórica de los derechos de las personas con discapacidad en Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener una escuela accesible, a un miembro de la familia se tienen que quedar a cuidar. Entonces, si ejercía un trabajo de tiempo completo, a veces la familia tiene que trabajar medio tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues se va acumulando y se vuelve una bola de nieve, y por eso es importante recalcar lo que no solo está importancia de que las personas tomen los puestos de elección popular, porque no solamente cuida los derechos de esa persona, sino de todo el entorno, y pues también nadie está exento a que pues de repente alguien tenga o adquiera discapacidad en los miembros de la familia. Muchas gracias. Una pregunta aquí. Ok. ¿Pueden ayudarme a proporcionar el micrófono, por favor? Gracias. No, bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Primero, pues comentar que he tenido el gusto de participar con ambos institutos y me da mucho gusto verles aquí reunidos y principalmente tocando un tema tan importante, ¿no? Que creo que sí, para el tema electoral a veces no pensamos en las dificultades que las personas con discapacidad tienen, y que no solamente es en la parte electoral. O sea, digo, qué bueno que lo están visibilizando aquí, pero es en todo el tiempo, ¿no? Y creo que sí es hora de hablar. Por supuesto que todavía hay otros temas tan importantes como la participación de las mujeres, ¿no?, en el tema electoral, y de ahí se ha dicho mucho, pero hay otros grupos como este y las intersecciones en donde hace falta visibilizar. Entonces, pues les felicito y ya leeremos el libro.